Buen día. No me da tiempo de terminar. Faltan todavía 3 temas. Va a ser después nomás de las vacaciones. Ah, ya, muchas gracias. Pero estamos en tiempo, ¿no? Estoy viendo que recién están dando primeros parciales. Qué barbaridad, realmente. Qué barbaridad. Recién están dando, ¿no? Primeros parcial. Sí, doctor. Sí, O sea, que ¿cuándo van a acabar clases? ¿O les van a pasar todas las clases juntas? ¿O les van a dar por avanzado o programas recortados? ¿Qué es lo que se va a hacer? No programan bien la materia, ¿no? Ya deberíamos dar examen antes del receso. Siempre se ha dado así, pero esta vez no nos dio un tiempo. Vamos a terminar el avance del segundo parcial, pero no me da tiempo de tomar el examen. Bueno, chicos, los casos de COVID han aumentado hartísimo. Ustedes han visto que ayer ya se ha detectado hasta 6 fallecidos. Entonces, yo realmente estoy con miedo. El 1 de agosto hay receso, saben ustedes, ¿no? Sí, doctora. sí, doctora. Entonces, hay receso de 15 días, hasta el 15 de agosto hay receso. Yo estoy viajando el 1 de agosto, estoy viajando al exterior. Entonces, yo necesito cuidarme porque yo necesito tener pruebas negativas. O sea, me van a hacer a mí pruebas en cada país que ingrese. Estoy yendo lejos. Entonces, no puedo arriesgarme a que me hagan volver. Entonces, yo no voy a salir de mi casa estos 15 días, chicos. O sea que todo va a ser clase virtual. A los auxiliares también les he dicho que la próxima semana no vamos a pasar clases presenciales. Vamos a pasar puro clases virtuales. Está grave la cosa. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Espero que se queden en su casa, ¿no? Y se hagan vacunar. ¿Se han hecho vacunar? Sí. Claro, pues, doctora, siempre. Pero se han hecho vacunar solo 2 dosis. Ya no sirve eso. Los Las 3 anticuerpos dosis. Vamos solamente por la duran. cuarta ya. 4. Si es así, sí. Porque cada 3 meses hay que hacerse vacunar. Máximo 6 meses. Máximo. Ya los anticuerpos que se han hecho colocar el año pasado ya no existen. Este año tienen que hacerse vacunar. Asistan, chicos, a vacunarse. No están protegidos. De repente a ustedes les viene un simple resfrío, pero sus padres y sus abuelos no les va a venir así. Es más grave. Cuiden a sus padres y a sus abuelos. Por favor, vayan a vacunarse. Y cuídense, usen barbijo, alcohol. Bueno, hoy día, voy a cerrar la clase. Ya. Ya he cerrado la sala de espera, o sea que si se salen ya no pueden entrar. Hoy día vamos a avanzar la familia Neiseriaceae, ¿ya? Entonces, ¿dónde estamos ubicados en el avance? Fíjense ustedes, hemos avanzado todo cocos gram positivos, todo bacilos gram positivos, hemos avanzado todos los bacilos gram negativos y hoy día estamos en la última clase de la tinción de gram. O sea que fuera de esta clase ustedes ya no van a ver más esta tablita que ustedes la han debido ver en su guía, ¿no es cierto? ¿La han visto? Sí, doctora. Entonces, esta tablita a ustedes les sirve para ubicarse en el avance de la bacteriología. Hoy día vamos a avanzar este género Neisseria y es la última vez que ustedes van a ver esta tablita, porque es la última bacteria que se tiñe por la tinción de Gram. Hoy día también vamos a avanzar sífilis, pero ya es una bacteria que no se tiñe por la tinción de Gram. ¿Ya? Entonces, esta familia Neiseriaceae
Qué manera de entrar tarde, oiga. Me perjudican realmente en el avance. Sean más puntuales, chicos. ¿Estamos a qué hora? Estamos a las 11:42, 12 minutos de atraso y siguen queriendo entrar. Ahora sí que ya no dejo entrar a nadie y empiezo a avanzar. Bueno, estamos en la familia Neiseriaceae. Existen varias especies de esta familia, es decir, esta familia tiene varios hijos. Neisseria gonorrea, Neisseria meningitidis, lactámica, zika, suflava, mucosa, flavescens, cinerea. De todas estas, solamente la Neisseria gonorrea y la Neisseria meningitidis son patógenas, producen enfermedades. Todas las demás son microbiota, generalmente de la mucosa respiratoria superior. En la boca, junto con Streptococcus viridans, tenemos a las neiserias. ¿Qué morfología tienen estas neiserias? Fíjense, acá tenemos, son diplococos gram negativos. Fíjense, diplo, grupos de a 2. Cocos gram negativos. Ya, diplococos, pero no son redonditos, son arriñonados, ya, como tienen una formita como de riñón, ¿no? Así se miran por la cara hendida. También otros libros dicen que tienen forma de granos de café, ¿ya? Entonces, fíjense, estos son los diplococos gram negativos. ¿Cómo están constituidos? Este es un coco. Están constituidos por su membrana citoplasmática, esta rosadita, la pared celular, que es la azul, y en el caso de la Neisseria meningitidis tiene una cápsula, es esta café. La Neisseria gonorrea no tiene esta cápsula. Aquí tenemos el citoplasma y aquí tenemos el, ¿qué es este celestito? ¿Qué es este celeste, chicos? Núcleo, doctora. ¿Qué? El cromosoma bacteriano. ¿Qué? No escuché. ¿Qué es este celeste de acá que está así como un ovillo? Cromosoma bacteriano. Ya, ¿y qué otro nombre recibe? Es el cromosoma bacteriano, muy bien. ¿Qué otro nombre recibe? Genoma. El genoma, ¿qué otro nombre recibe? ADN. Es DNA, ¿no es cierto? ADN. ¿Qué parte de la bacteria es, pues, chicos? El núcleo. Eso, por Dios, más bien hay uno que de la primera clase es el núcleo de la bacteria. Todo esto que está aquí es el núcleo. ¿Y qué serán estos de acá, estos puntitos? ¿Qué son? Los ribosomas. Ribosomas. ¿Qué función tienen los ribosomas? Síntesis de... Muy bien, síntesis de proteínas, ya. Ahora, en esta figura ustedes están viendo aquí los leucocitos. Estos son los leucocitos. Polimorfonucleares porque tienen varios núcleos. Estos diplococos gram negativos, que son las neiserias, se entran dentro de los leucocitos y se dice que están localizados en forma intracelular. Cuando están localizados en forma intracelular, se dice que el proceso es agudo, o sea, reciente. En cambio, cuando están localizados fuera de los leucocitos, se dice que son extracelulares. Entonces, el proceso es crónico, ¿ya? Bueno, como les decía, Betsabé, Blanquita, han entrado muy tarde. Tienen que tratar de entrar más temprano. Por favor, ¿ya? Tenemos aquí el género Neisseria. Ya hemos dicho que las patógenas que vamos a estudiar son la Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrea. Y estas son comensales, microbiota de la boca generalmente. Bueno,
¿Qué se llaman? ¿Qué se llaman estas bacterias? Las que vamos a estudiar, las patógenas, la Neisseria gonorrea y la Neisseria meningitidis. Meningococo, la Neisseria meningitidis, y gonococo, la Neisseria gonorrea. Ya, esos son también nombres que ustedes los van a escuchar. Los gonococos y los meningococos tienen 70% de parecido, o sea, se parecen en su ADN. Y se pueden diferenciar mediante algunas características específicas. ¿Cuáles? ¿En qué se diferencian los meningococos de los gonococos? En primer lugar será que los meningococos, ¿cuál va a ser su patología más importante? ¿Ah? Su cápsula. Meningitis. Su Meningitis. cápsula. Bueno, ¿cuál va a ser su patología más importante? ¿Qué quiere decir patología? La enfermedad más importante. ¿Qué va a ser? Meningitis, como su nombre dice. Y en cambio de los gonococos, ¿cuál va a ser su patología más importante? Gonorrea. La gonorrea, que tiene varios nombres y localizaciones de acuerdo a si es en el hombre, en la mujer, en los niños, en los homosexuales, tiene varios nombres que después vamos a ver. Bueno, ya dijimos que el meningococo ingresa por el aparato respiratorio superior, es decir, por la vía aérea. En cambio, el gonococo ingresa por la vía sexual, generalmente, no en todos los casos. En cuanto a su estructura, el meningococo tiene cápsula y el gonococo no tiene cápsula. Algunas veces los meningococos tienen plásmidos, que son material extracromosómico en el citoplasma que causan resistencia. Y estas sí tienen plásmidos, la mayoría. Estos causan meningitis, estos causan gonorrea. ¿Qué es la gonorrea? Ustedes se están fijando acá, es una secreción que en el hombre sale por el pene. Una secreción amarillenta que si nosotros hacemos una tinción de Gram, que vamos a ver aquí, se observan los diplococos Gram negativos intracelulares. En cambio, el meningococo produce meningitis. Este es un cerebro, ¿no? Meningitis. Se observan los diplococos Gram negativos dentro de las meninges. Vamos a ver en primer lugar la Neisseria meningitidis, ¿ya? Esta Neisseria meningitidis son diplococos Gram negativos donde su patología más importante ya dijimos que es la meningitis cerebroespinal epidémica. Así se llama la meningitis producida por la Neisseria meningitidis. Meningitis cerebroespinal epidémica. Cuando ustedes escuchen, es la más importante de las meningitis. Hemos escuchado a varias bacterias que producen meningitis, ¿se acuerdan? Desde la primer bacteria que hemos nombrado, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalacti en los neonatos, Listeria monocytogenes en los neonatos, las Escherichia coli, casi todas las bacterias pueden producir meningitis. Pero no todas producen una meningitis tan grave como esta, que es la meningitis cerebroespinal epidémica. ¿Ya? Meningitis cerebroespinal epidémica. ¿Por qué? Cuando ustedes escuchan en la televisión o en la radio alguna vez, hay un caso de meningitis en San Julián, por ejemplo, o hay un caso de meningitis en La Guardia, no se refiere a cualquier meningitis, chicos. Se refiere a esta meningitis cerebroespinal epidémica producida por Neisseria meningitidis. ¿Y por qué escuchamos solamente esta en la prensa? Porque esta es la más grave. La meningitis producida por Neisseria meningitidis es la más grave. Es la que hay que denunciarla obligatoriamente al CEDES. Cuando ustedes tengan un paciente del cual sospechen que es Neisseria meningitidis, deben llamar inmediatamente a las autoridades de epidemiología del CEDES, porque es epidémica.
se transmite muy rápidamente a través de las gotitas de fluye y tiene un 50% de letalidad. ¿Qué quiere decir? Que las personas que se infectan, la mitad se mueren. Es sumamente peligrosa, ¿ya? Esta Neisseria meningitidis presenta 13 serogrupos. O sea, la familia Neisseria tiene varias especies, que son la Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrea, Neisseria flava, lactámica, todas las demás. Pero a su vez, la Neisseria meningitidis tiene 13 serogrupos, que están nombrados por las letras del alfabeto, A, B, C, D, E, hasta la B135. Los tipos A, B, C y W135 son responsables del 90% de las enfermedades meningocócicas a nivel global. A, B, C y W135. El 90%, ¿ya? En cambio, los serotipos A y C son responsables de las epidemias. Esas son las más graves, ¿ya? En cambio, el serotipo B es el que está relacionado a casos esporádicos. ¿Cuáles son los determinantes de patogenicidad? Es decir, ¿por qué esta bacteria produce no solamente la meningitis? Vamos a ver que produce también otras enfermedades menos graves. Porque tiene su cápsula, ya dijimos, es un polisacárido capsular y es el principal factor de virulencia de esta bacteria. El principal porque resiste a la fagocitosis, ¿ya? Cuando yo les pregunte cuál es el principal factor de virulencia de la meningitis cerebroespinal epidémica producida por la Neisseria meningitidis, ¿qué me van a contestar? Cápsula. La cápsula, ¿no? La cápsula. Pero además tiene fimbrias, que eso es lo que caracteriza a todas las neisserias, que tienen esos pelitos, que les facilitan la adherencia a las células, al epitelio respiratorio. Tiene una IgA proteasa, que es una enzima que inactiva a la inmunoglobulina A que producen las mucosas. Tiene proteínas de membrana externa que también activan la endocitosis y un lipopolisacárido responsable de la coagulación intravascular diseminada que se produce en la sepsis por esta bacteria. Bueno, como les decía, la Neisseria meningitidis produce la meningitis cerebroespinal epidémica en niños, adultos, jóvenes. No produce en neonatos. Por eso es muy importante cuando hemos avanzado infecciones del sistema nervioso central, yo les dije, importante como punto cuando tengan un caso de meningitis para saber qué microorganismo es el agente causal, un dato epidemiológico importante que es La edad. la edad, ese cuadrito que tienen en su guía sobre la edad. Muy bien. Dentro de las enfermedades infecciosas es la que presenta mayor tasa de mortalidad. Bueno, pero no solamente produce meningitis. La meningitis cerebroespinal epidémica o meningitis purulenta es la más importante, que además de tener la tríada típica, que es fiebre, cefalalgia, vómitos, rigidez de nuca, que es la tríada típica, puede tener vómitos, náuseas, convulsiones, ¿ya? También produce otra patología. La segunda en importancia es la sepsis meningocócica, que de la faringe puede pasar a la sangre e infectar la sangre y producir sepsis. Entonces, ya el paciente presenta signos de sepsis, que son fiebres, cefalalgias, artralgias, y lo más característico, y esto también es pregunta de examen porque se considera muy importante, este es un signo importante que solamente aparece en las meningitis meningocócicas, es la erupción petequial. La erupción petequial, ¿saben qué es eso? ¿Saben qué son las petequias? Son como pequeños puntos rojos. Puntos rojos. Ya hemos avanzado infecciones de piel y partes blandas y ahí han visto petequias. Esos puntos rojos que aparecen sobre todo en las piernas y muñecas. O sea, cuando ustedes tengan un paciente con sospecha de sepsis y presente
erupción petequial, sospechen de una sepsis por Neisseria meningitidis. Otro punto importante que yo pregunto en los exámenes. Esas cosas importantes, chicos, yo las pregunto. Y yo solamente las digo en clases. ¿Ya? O sea que el que no escucha mi clase va a estar en la luna. ¿No es cierto? Ya. Por eso es que ustedes, los que asisten a clases y atienden, porque es una cosa que dejen encendido su teléfono y después se vayan a pasear, los que atienden van a dar siempre bien su examen, porque yo les digo que les voy a preguntar, ¿ya? Y otra patología que presenta la Neisseria meningitidis es la rinofaringitis. ¿Qué es rino? Nariz. Faringitis, faringe. Entonces, es una infección que es la más benigna. Otra pregunta, ¿cuál es la infección más grave? ¿Cuál es la infección más benigna? Es la rinofaringitis. Entonces, esto es como una faringitis nomás, que es más frecuente, tiene escasa sintomatología, solamente odinofagia, disfagia, pero sí es bien contagiosa, y como es con Neisseria meningitidis, a través de la saliva se elimina y puede dar lugar a brotes epidémicos y producir en algunos pacientes sepsis y en otros meningitis. ¿Hasta ahí está claro, chicos? Esas son las petequias, que aparecen ¿en qué casos? ¿En qué enfermedad? En sepsis meningocócica. Muy bien, sepsis meningocócica, que aparecen en las piernas. Ustedes tienen un paciente con sepsis, es decir, hipotensión, fiebre, taquicardia, taquipnea, o sea, ese es un paciente con sepsis. Y ven que presenta estas petequias en las piernas, sospechen de sepsis por meningitis, por Neisseria meningitidis. Bueno, hablando de la epidemiología, ¿cómo se transmiten estas enfermedades? ¿Dónde está la Neisseria meningitidis? En las gotitas de saliva de las personas enfermas o portadoras, en las secreciones respiratorias. Y el contagio va a ser directo de hombre a hombre a través de estas gotitas o objetos contaminados con estas gotitas. Pero el contagio no quiere decir que yo me vaya a enfermar con cualquiera de esas enfermedades. ¿De qué depende? Del estado inmunológico sobre todo. En algunos pacientes va a dar una simple faringitis y en otros va a dar la infección más grave, que es la meningitis cerebroespinal epidémica o sepsis. O también puede dar sepsis. ¿De qué depende? De que los meningococos que hayan infectado sean los más virulentos. De la ausencia de anticuerpos protectores, es decir, de que hayan pacientes que no tengan vacuna, porque hay vacuna para Neisseria meningitidis. De factores predisponentes, ustedes saben que cuando hay humedad, cuando es frío en invierno, primavera, se facilitan las infecciones respiratorias porque se cierran los ambientes y hay mayor concentración de bacterias y de virus también, ¿no? Entonces, también por cuando hay pacientes que tienen alguna infección respiratoria, ¿no? Como bronquitis crónica. Por eso es que estas bacterias son más importantes y todas las bacterias y virus que se transmiten por vía respiratoria a través de las gotitas de saliva, eso que les quede clarísimo, chicos, es más frecuente en las ciudades. ¿Por qué en las ciudades y no en el campo? Por la misma concentración. Por la misma concentración de personas, ¿no es cierto? En el campo hay una casita aquí, otra casita a 1 kilómetro, otra casita más allá, y en una casita solamente viven 2 o 3 personas y tienen escaso contacto con las demás, a no ser que vayan a las escuelas, ¿no? Es donde se reúnen, ¿no? Las epidemias con estas bacterias respiratorias más se dan en las ciudades, donde hay acumulación de gente, ¿ya? Entonces, la mayoría se enferman de faringitis, que es la rinofaringitis, que es la más benigna, y pocos de meningitis o sepsis, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Se toma una muestra dependiendo de la localización de la infección. Si es meningitis, será líquido cefalorraquídeo. Si es sepsis, será sangre.
o las petequias, ¿no? Ahora, si es una rinofaringitis, será un hisopado faríngeo, un exudado faríngeo, ¿no? Ahí está. Ahora, si es una meningitis, ya sabemos eso, que al sacar una punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo va a salir turbio. ¿Por qué sale turbio? Purulento. Porque tiene gran cantidad de leucocitos y además gran cantidad de bacterias. Al observar la tinción de Gram, se van a ver los diplococos gram negativos intracelulares, ¿no? Y cuando es sepsis, se hace un hemocultivo, cultivo de la sangre, ¿ya? Entonces aquí tenemos haciendo una punción lumbar, haciendo una tinción de Gram, donde ya vemos aquí los leucocitos, todos estos son leucocitos y los que están dentro son los diplococos gram negativos intracelulares y se cultivan en el agar sangre o agar chocolate. Existen en el laboratorio, esto hacen los bioquímicos, muchas pruebas para su identificación. Entonces aquí tenemos los azúcares CTA, la prueba de la oxidasa, el test de la catalasa, y el tratamiento es erradicar la infección y prevenir. Entonces, como es tan contagiosa, entonces tenemos que hacer no solamente un tratamiento a los enfermos, sino también a los portadores. La penicilina G es el fármaco de elección. Todavía se puede usar penicilina, pero a las alérgicas más se usa cefalosporinas de tercera generación, como cefotaxima o ceftriaxona. Y se da como quimioprofilaxis la rifampicina. ¿Qué es quimioprofilaxis? ¿Alguien me puede decir? Pregunta de examen también. ¿La prevención, doctora? Eso, profilaxis es prevención, pero ¿prevención con qué? Por fármaco. ¿Con qué? ¿Con fármaco? Fármaco. ¿Con qué? No escucho. Con la rifampicina. Fármaco. Con la rifampicina, muy bien. Si en una casa, por ejemplo, están enfermos, uno que ha dado positivo para Neisseria meningitidis, toda la familia tiene que hacer quimioprofilaxis por más que no presenten síntomas, para evitar que se presente la infección. Eso se llama quimioprofilaxis. No solamente se hace en Neisseria meningitidis, se hace en tuberculosis, se hace en COVID, ¿no es cierto? Si hay una persona positiva, antes se daba, no sé si ahora seguirán dando ¿qué se llama? La ivermectina, ¿no es cierto? No sé si se seguirá dando la ivermectina al resto de la familia como tratamiento profiláctico. Entonces, ¿cómo podemos prevenir estas infecciones en caso de epidemias? Reducir el número de portadores. Ya sabemos que la bacteria está como fuente de infección en las gotitas de saliva, ¿no? Entonces, debemos hacer quimioprofilaxis a estos portadores, protección de la población susceptible, vacunar, evitar el hacinamiento y quimioprofilaxis a los familiares. Eso sería Neisseria meningitidis. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Doctora, ¿podría repetir sobre la meningitis purulenta? ¿Qué es lo que quiere que repita de la meningitis purulenta? ¿Qué es lo que no No entendí? no le tomé atención porque estaba apuntando sobre todo lo que estaba diciendo anterior y no logré entenderlo esa parte. Usted, pero ya ha Sobre llevado en cómo práctica, mayormente se diferencia de las otras. pero usted ya ha llevado meningitis en práctica. Sí. Yo les he explicado meningitis en práctica. Yo he estado en la clase de meningitis. Y les he dicho que al sacar el líquido cefalorraquídeo, cuando da transparente, hay que sospechar de virus o de hongos. Pero cuando da purulento, hay que sospechar de meningitis bacteriana, producida por bacterias. Entre las muchas bacterias que existen, ¿no es cierto?
Y una de ellas es la Neisseria meningitidis, que produce meningitis purulenta, con abundantes leucocitos, abundantes bacterias, diplococos gram negativos en la tinción de Gram. Ahora sí. Ah, ya, gracias, doctora. Sí. Una pregunta que me olvidé. Cuando es líquido opalescente, ¿a qué se refiere? ¿Cuándo es qué? Líquido opalescente. Ya. Se refiere al aspecto. Lo mismo sucede en una orina o en cualquier líquido. Por ejemplo, el agua, si usted la mira a través de un vaso, un agua limpia, ¿qué aspecto va a tener? Límpido y a través del agua hacia la pared, por ejemplo, si usted la está poniendo así contra la pared, ¿no es cierto? Es transparente, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Ya pues, contésteme. Sí, le dije, doctor. Ya, entonces, en el laboratorio los líquidos los tenemos que mirar el aspecto que tienen. Y el aspecto puede ser límpido, opalescente o turbio. Límpido es cuando está clarito, usted mira a través de ese líquido. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. Opalescente es cuando está alguna turbidez, tiene una ligera turbidez. Eso es opalescente. Y turbio es cuando usted no puede mirar nada, porque está turbio. No sé ya cómo explicarle turbio. Yo creo que conocen lo que es turbio, ¿no? ¿O no? Se entiende. Está bien. Que son palabras comunes. El río cuando llega es turbio, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Y el agua del mar, hay playas que es con agua clarita, agua límpida, dicen, ¿no es cierto? Igual los líquidos, orina, cefalorraquídeo, se tienen que informar si es límpido, opalescente o turbio. Generalmente cuando es turbio es bacterias, cuando es límpido es normal, y cuando es opalescente pueden ser virus o hongos. ¿Me he dejado entender? Sí, doctora. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a Neisseria gonorrea. Esta también es de la familia Neisseriaceae, pero produce otra enfermedad. La morfología es idéntica. Lo único, ¿cuál es la diferencia en la morfología? ¿En la estructura? Entre Neisseria meningitidis. Eso, no tiene cápsula. Muy bien. La enfermedad que produce no es meningitis, es gonorrea, llamada también blenorragia. Es importante la gonorrea porque cada vez aumentan más los casos. Y antes se trataba con penicilina, pero actualmente porque la bacteria produce una enzima llamada beta-lactamasa, hay disminución de su sensibilidad a la penicilina. ¿Gracias a qué producen la enfermedad llamada blenorragia? No tiene cápsula, o sea, su principal factor de virulencia no es su cápsula, sino aquí son sus fimbrias.
a través de las cuales se adhieren. La IgA proteasa también tiene que inactiva la inmunoglobulina A de las mucosas, tiene proteínas de membrana externa que también participan en la adherencia y tiene un lipopolisacárido que forma parte de la pared celular. Esas fimbrias son muy importantes porque ahí están localizados los antígenos. ¿Dónde produce enfermedades esta bacteria? Llamada también gonococo, ya les dije, ¿no es cierto? Puede producir infecciones de transmisión sexual, la mayoría, en el 90% de los casos, son ITS, ¿ya? Produce en el hombre uretritis. Uretritis, ¿por qué? Porque infecta la uretra. ¿Saben lo que es la uretra, no es cierto? Sí, doctora. Del hombre. En la mujer infecta el cuello de útero, llamado también cervix, no la vagina, no produce vaginitis. En la mujer produce cervicitis, que es la infección de cuello de útero. Todo esto yo lo pregunto en examen. También esto es cuando producen relaciones sexuales genitales, ¿no? Uretritis en el hombre, cervicitis en la mujer. Pero a veces las lesiones aparecen en la faringe cuando practican sexo oral, en el ano cuando practican sexo anal y también en la conjuntiva del ojo. ¿Cuándo será en la conjuntiva del ojo? Cuando practican sexo conjuntival. Sexo oral. ¿Sexo oral? ¿En la conjuntiva del ojo? Mala higiene de las manos puede ser, doctora. Mediante Puede ser. el canal del parto, creo que es, doctora. Eso, no han visto lo que les he mandado, ¿no? No han visto el video que les he mandado. Yo por eso quería que lo miren el video que los he mandado para que tengan más idea de lo que vamos a avanzar. Dura 5 minutos, ni 5 creo que dura ese video. Pero no lo ven. Esta infección en la conjuntiva es en los bebés recién nacidos de madres que tienen cervicitis gonocócica. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿cuál es la puerta de entrada? Dijimos, en el 90% de los casos es una ITS, por lo tanto, la bacteria ingresa a través de la mucosa urogenital. Se adhiere a la mucosa, libera su endotoxina y se produce la uretritis. ¿Ya? La uretritis en el hombre y la cervicitis en la mujer. Tiene 2 fases, una aguda y una crónica. La aguda, ya saben ustedes, es la que tiene la del inicio y dura poco tiempo. Ahí es donde la uretra empieza a presentar en el hombre, empieza a presentar líquido, sale secreción amarillenta por la uretra. Pero ya en la fase crónica se presenta una reacción serofibrinosa, ¿no? Se presenta una reacción serofibrinosa. Ya no es una reacción purulenta. Entonces, aquí tenemos la infección gonocócica, que el contagio es después de un periodo de incubación de 2 a 6 días. Aparece en el hombre. Ya hemos dicho que la enfermedad que se llama, no me van a decir gonorrea en el examen. En el hombre tiene un nombre específico. ¿Qué se llama? Uretritis gonocócica. Chicos, ¿qué se llama? Uretritis gonocócica. Ya, y lo estoy diciendo bien clarito. No me pongan gonorrea, no les voy a hacer valer. Gonorrea es un nombre muy general. En el hombre produce uretritis gonocócica. ¿Qué es esto? Secreción blanco-amarillenta por la uretra, ¿ya? Con dolor al orinar, presenta disuria. Un 90% de los hombres presentan en la parte aguda esta secreción.
solamente un 10% de los enfermos con uretritis gonocócica no presentan síntomas, son inaparentes. En cambio, en la mujer es al contrario. En la mujer, el 90% de los casos no presenta, esto es lo que produce en la mujer, cervicitis gonocócica en cuello de útero. Este es el cuello de útero. La vagina está más afuera, ¿ya? Pero esta secreción, como está adentro, no la podemos ver. Por eso, el 90% de las mujeres no presentan secreción vaginal, ¿ya? A no ser que metamos un espéculo y podamos ver la secreción en cuello de útero. Vuelvo a repetir, la Neisseria gonorrea no produce vaginitis, produce cervicitis. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces, aquí tenemos el cuello de útero normal. Bueno, aquí tenemos en el hombre. ¿Cómo es la clínica? 40-60% de los pacientes son asintomáticos desde el inicio y un 95% son asintomáticos después de 3 meses de la infección. ¿Ya? La clínica inicia 2 a 5 días tras la exposición. La manifestación más común es la uretritis, pero en mujeres es la cervicitis. En varones sintomáticos presenta disuria, exudado uretral, verde amarillento, prurito, edema y eritema del meato urinario y ardor uretral. ¿Ya? La habitual es secreción abundante, como vemos acá, francamente purulenta y de predominio matinal, o sea, generalmente en las mañanas. ¿Ya? En las mujeres sintomáticas se presenta el síndrome de micción con urocultivo negativo. O sea, las mujeres generalmente son asintomáticas, pero transmiten la infección. Transmiten, ¿qué quiere decir? Que si una pareja va un hombre, generalmente el hombre es el que va al consultorio y dice, doctor, tengo esta secreción. Me sale una secreción amarillenta por el pene. Entonces, el médico, ustedes no solamente deben, bueno, tienen que pedir un cultivo de secreción uretral. En la tinción de Gram, que vemos aquí abajo, se van a ver los diplococos Gram negativos intracelulares en el proceso agudo, porque esto es agudo. Después ya no sale esta secreción, sale más transparente y muy escasa. Cuando está así es periodo agudo. Ya, pero ustedes, cuando vayan el paciente ahí y les dé positivo el cultivo, la Neisseria gonorrea, deben hacer el tratamiento también a la mujer, porque le tienen que decir, el tratamiento es en pareja, porque la mujer es asintomática. El hombre les va a decir, mi mujer no presenta nada, pero eso es mentira, porque la secreción y la infección está más adentro, está en el cérvix, no se puede ver. ¿Me dejo entender? Entonces, el tratamiento es a la pareja. Si se hace tratamiento solo al hombre, el hombre se va a curar, pero se va a volver a reinfectar porque va a tener relaciones nuevamente con la mujer que no ha recibido tratamiento y está infectada y es portadora de la bacteria. ¿Me he dejado entender? Sí, doctora. Sí, doctora. Esta es la cervicitis gonocócica en cuello de útero. Varias veces he repetido. No es vaginitis, es cervicitis. Bueno, en los homosexuales, ya hemos dicho, en el hombre uretritis gonocócica, en la mujer cervicitis gonocócica. En los homosexuales pueden presentarse anorrectitis por la relación a través del ano. Pero también en la mujer se puede presentar anorrectitis porque el ano está cerca de la vagina, ¿ya? En un 10%, muy, muy escaso. Ahora, un 1%, la bacteria puede ir a la sangre y a través de la sangre irse hacia las articulaciones y producir artritis gonocócica,
y reumatismo gonocócico. Solamente un 1% es una infección gonocócica diseminada. Bueno, 1% por vía sanguínea a las articulaciones y a la piel. Y aquí tenemos como por contigüidad a través del tracto urogenital. Y lo que les decía, la conjuntivitis gonocócica, llamada también oftalmía neonatal, ¿ya? El niño, cuando nace por canal del parto, va a pasar por el cuello de útero. Y ahí está la Neisseria gonorrea de una madre con cervicitis gonocócica. Entonces infectan los ojitos y nace con conjuntivitis gonocócica. Es por eso que el pediatra o el ginecólogo siempre pide cloranfenicol o nitrato de plata para colocarle a todo recién nacido que nace por parto al nacer. Vulvovaginitis en las niñas. Esto no es, en las niñas no es por contacto sexual. Puede ser por contacto con algún material contaminado o también puede ser por violación. Ahí está la conjuntivitis gonocócica, la uretritis gonocócica. Bueno, uretritis, ya saben chicos, uretritis, les he mandado también un video para que sepan diferenciar. Uretritis es salida de líquido por la uretra. ¿Eso está claro? Sí, doctora. Ahora, Sí, doctora. cuando es producida por Neisseria gonorrea se llama uretritis gonocócica, pero no es la única bacteria que produce esta secreción. También hay otras bacterias que producen uretritis. Por eso se diferencia dos tipos de uretritis. Uretritis gonocócica y uretritis no gonocócica. ¿Está claro? La uretritis gonocócica es causada por Neisseria gonorrea. En cambio, la uretritis no gonocócica es producida por Clamidia trachomatis o por otras bacterias como Escherichia coli y otras enterobacterias o por Ureaplasma urealítico. ¿Ya? No gonocócica, dice bien clarito, no Neisseria gonorrea. ¿Ya? ¿Cuál es más grave? La uretritis gonocócica, porque los signos y síntomas, la secreción uretral es más abundante. ¿Ya? Complicaciones. ¿Qué complicaciones se pueden presentar? Si no se hace tratamiento de esas infecciones en el niño, en el recién nacido que tiene conjuntivitis gonocócica, le puede dar ceguera. En el hombre, si no hace tratamiento, estenosis uretral, es decir, se cierra la uretra y se tranca, no puede ni orinar. En la mujer que no hace tratamiento de la cervicitis gonocócica, salpingitis. Salpingitis, ¿qué quiere decir? Inflamación de las trompas, lo cual puede llevar a una pelviperitonitis y a una esterilidad. Estas son las trompas de falopio. Estas están inflamadas, no dejan pasar los óvulos que se forman en los ovarios y produce esterilidad. ¿Ya? ¿Cómo es el diagnóstico? Si es una uretritis, ustedes piden un exudado uretral. Si es cervicitis en la mujer, ustedes piden una secreción endocervical. Si es conjuntivitis, secreción conjuntival en el recién nacido. Si es una infección que se ha ido a la sangre, entonces se va a pedir hemocultivo, ¿no? En el caso de la artritis o el reumatismo gonocócico. Se hace el examen en directo, la tinción de Gram, se cultiva en el agar chocolate. El medio de cultivo para esta bacteria es el agar chocolate. Se incuba 48 horas, o 24 o 48 horas, se hacen los test de identificación de la bacteria y se hace su antibiograma. Aquí podemos ver los diplococos gram negativos dentro de los leucocitos polimorfonucleares. Entonces el laboratorio aquí les va a informar
En la tinción de Gram, presencia de diplococos gram negativos intracelulares. ¿Qué quiere decir intracelulares? Dentro de la célula. Ya, ¿y cuándo se produce dentro de la célula? Su fase aguda. Cuando es aguda, muy bien, lo he repetido varias veces, porque yo lo pregunto. Así se toma la muestra cuando es una uretritis gonocócica, ¿no? Se debe introducir el hisopo unos 2 o 3 centímetros dentro de la uretra, y en la mujer, en el caso de cervicitis, se toma la muestra con espectro, ¿no? Se van a hacer la tinción de Gram, donde vamos a ver los diplococos gram negativos intra o extra. Aquí están extracelulares, aquí están intracelulares. Y aquí tenemos las pruebas de identificación. El antibiótico de elección continúa siendo la penicilina, pero actualmente la bacteria produce beta-lactamasa, que la hace resistente a la penicilina, entonces se prefiere utilizar otro antibiótico como la ciprofloxacina, como la ceftriaxona, como la espectinomicina, la canamicina. Ya saben ustedes, es de transmisión sexual en el 90% de los casos. Hay que educar a la población para prevenir, detectar portadores asintomáticos, sobre todo en las mujeres que son asintomáticas, evitar la promiscuidad sexual. No existe vacuna, no hay inmunidad protectora. La quimioprofilaxis, como les decía, colocar en los ojitos, si nacen por parto, nitrato de plata o tetraciclina o eritromicina en gotitas oftálmicas. Bueno, terminamos. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son las neiserias patógenas para el hombre? Neisseria gonorrea y Neisseria meningitis. Y espero a que me lo digan ustedes, no acabo nunca. Y además termino renegando. ¿Qué cuadros clínicos importantes produce la Neisseria meningitis? Meningitis cerebroespinal epidémica, rinofaringitis y sepsis meningocócica. ¿Cuál es la fuente de infección? Es las gotitas de saliva o secreciones respiratorias. Y la vía de transmisión es aérea. La Neisseria gonorrea produce la infección denominada plenorragia. Las vías de transmisión en el 90% son sexuales. En el hombre produce la infección denominada uretritis gonocócica. En la mujer, cervicitis gonocócica. Y en el recién nacido, conjuntivitis gonocócica. La acción patógena de la Neisseria gonorrea se debe a las fimbrias que tiene. Y en el caso de la Neisseria meningitis, a su cápsula. ¿Cuáles son las complicaciones? En el hombre, estenosis uretral. En la mujer, esterilidad a través de una pelviperitonitis y salpingitis. En el recién nacido, ceguera. Bueno, eso es otra cosa. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, de Neisseria gonorrea. Chicos. ¿Está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces con eso hemos terminado todas las bacterias de importancia clínica que se tiñen por la tinción de Gram. ¿Ya? A partir de ahora solamente vamos a ver bacterias que no se tiñen por la tinción de Gram. ¿Ya? ¿Cuáles son estas bacterias? Vamos a empezar hoy día con el género Spirochetas, llamadas también espirilos. ¿Ya? ¿Qué son los espirilos? Son otra morfología de bacterias. Al principio dijimos que las bacterias por su morfología se clasifican en cocos, bacilos, que ya hemos visto, y espirilos. Los cocos y los bacilos se tiñen por tinción de Gram. Los espirilos no se tiñen por tinción de Gram. Existe otra metodología para observarlos, ¿ya?
¿Y qué son las espiroquetas? Su morfología es, como vemos acá en la figura, son como tirabuzón en espiral. Y el método que nosotros tenemos que utilizar no es cultivo, porque no se cultivan estas bacterias, no hay medio de cultivo hasta ahorita. Es el método de campo oscuro, se llama, microscopía de campo oscuro, o el método de inmunofluorescencia directa, donde se ve sobre el fondo oscuro, se ven las espiroquetas fluorescentes, ¿ya? Estas espiroquetas existen, pueden ser saprófitas o también pueden ser comensales, parte de nuestra microbiota, pero nosotros solamente vamos a estudiar las patógenas. El que vamos a estudiar es el género Treponema, que produce, cuya especie importante es el Treponema pallidum, que produce la sífilis. Luego tenemos el género Borrelia, especie importante Borrelia recurrentis, que produce la fiebre recurrente. Luego tenemos el género Leptospira, la Leptospira interrogans, que produce la leptospirosis. De estos tres solamente vamos a ver el género Treponema, específicamente Treponema pallidum, que es el que produce la sífilis, ¿ya? Entonces, la sífilis es una, han debido ustedes escuchar, es una infección de transmisión sexual muy diferente a la gonorrea. La gonorrea produce secreción que sale por la uretra o el cérvix. La sífilis son úlceras. Ya ustedes saben lo que es una úlcera, que aparecen en los genitales. No hay líquido que sale. Esto es úlcera, como una herida, ¿ya? Es una infección de transmisión sexual. Entonces, la mayoría, el 90% es por contacto sexual, ya sea oral, genital o anal. Pero también existen otros mecanismos de transmisión, ya sea por una transfusión sanguínea. Por eso es que antes de transfundir sangre se hacen pruebas para ver si está sana la sangre que se está pasando. Y también puede ser por vía congénita, ¿no? Congénita de una madre embarazada a su bebé. Yo les he pasado un video de sífilis congénita, ¿no? De cómo, qué se presenta en el bebé cuando la madre embarazada da a luz. Aquí no es al pasar por el canal del parto, es a través de la vía transplacentaria, a través de la placenta, vía sanguínea. Bueno, la infecciosidad del Treponema pallidum se debe a que esta bacteria se adhiere a las células, a donde está infectando, y se multiplica activamente, no presenta toxina, ¿ya? La sífilis, que es la enfermedad más importante que produce el Treponema pallidum, cuando se presenta en las personas, en algunas puede durar toda su vida de las personas. Es una infección crónica, ¿ya? Porque se presenta en etapas, que es la sífilis primaria, sífilis secundaria y sífilis terciaria. Entre cada una, la sífilis primaria tiene unos síntomas, que vamos a ver ahorita cuáles son, signos y síntomas. Luego desaparecen estos signos y síntomas como si el paciente se hubiera curado, pero no es así. Evoluciona hacia una sífilis secundaria, donde presenta otros síntomas. Y si no recibe tratamiento, evoluciona hacia una sífilis terciaria, donde son otros síntomas. Cuando ya llega a una sífilis terciaria, que es la minoría de las veces, porque generalmente el paciente recibe tratamiento aquí y ya no avanza, pero si llega aquí, ya ataca al sistema nervioso y se llama neurosífilis. Aquí es irreversible. Todas las alteraciones que se presentan en el sistema nervioso ya no hay tratamiento, ¿ya? Aquí tenemos que después de un periodo de incubación de esta bacteria, que es el Treponema pallidum, de 10 a 90 días, es largo el periodo de incubación, aparece la sífilis primaria, la sífilis secundaria y la sífilis terciaria, que son diferentes signos. Vamos a ver primero la sífilis primaria. Fíjense ustedes qué es lo que aparece en los genitales del hombre y de la mujer. ¿Qué se llama esto?
¿Úlceras? Úlcera, muy bien, son úlceras. Pero que en el caso de la sífilis recibe un nombre que se llama chancro. En un tema anterior de Haemophilus ducreyi hemos hablado también de chancro, igualito. Pero en el caso de la Haemophilus ducreyi se llama chancro blando, porque al tocarlo es blando y doloroso. En cambio, acá en la sífilis, al tocarlo, este es duro, por eso se llama chancro duro. Fíjense que los bordes están levantados y bien definidos, se ve así bien redondito, ¿no? También puede ser ovalado, de bordes bien definidos, eso se llama chancro, ¿ya? Dura 3 a 6 semanas y luego desaparece, reciba o no reciba tratamiento la persona, entra en estado de latencia. Aquí tenemos. ¿Se parece a la gonorrea? Pregunto. No, doctora. No, A ver, ¿se parece o no se parece? No, no, no. No, doctora. Porque la gonorrea tiene secreción uretral. Produce secreción la gonorrea. Exactamente. Ustedes cuando vean un paciente que le sale líquido por la uretra van a pensar en una uretritis, gonocócica o no gonocócica. Eso les va a decir el laboratorio. Y cuando vean que tiene por fuera estas úlceras, sea hombre o sea mujer, en la vagina o la vulva, no van a pensar en gonorrea, van a pensar en sífilis o bien chancro blando, que es el Haemophilus ducreyi. Quien decide es el laboratorio. Entonces, esa es la sífilis primaria. Después de un tiempo de 6 a 8 semanas desaparece y después aparecen ya estas lesiones. Esa es la sífilis secundaria. Desaparecen en los genitales y aparecen estas máculas y pústulas y pápulas en el cuerpo y sobre todo en la palma de las manos y la planta de los pies, ¿no? Y están llenas de treponemas, al igual que estas úlceras. Si nosotros sacamos una muestra de acá y vemos al microscopio de campo oscuro, vamos a observar los treponemas moviéndose. Igual que si sacamos de acá, de estas lesiones, vamos a observar moviéndose, ¿ya? Aparecen en la planta de los pies y en la palma de las manos. Puede aparecer también en otros lugares, ¿no? Luego también desaparecen, ¿no? Desaparecen, pero después puede evolucionar hacia la sífilis terciaria, donde dijimos cuál es el aparato más afectado en la terciaria. El sistema nervioso. Sistema nervioso. Ya es mortal, es irreversible, ya no se cura el paciente, porque ya hay afección al sistema nervioso central, ya hay dificultad para coordinar movimientos musculares, entra en parálisis, ceguera gradual, incluso demencia, se daña el cerebro, los nervios, los ojos, el corazón, los vasos sanguíneos, los huesos y las articulaciones. Aparecen los gomas sifilíticos, que son lesiones anatomopatológicas, donde vamos a observar que ya no hay treponemas. Ya puede causar la muerte. Estos son los gomas sifilíticos. ¿No? No son chancros, son gomas sifilíticos. Si sacamos una muestra de acá, no vamos a observar treponemas. Por lo tanto, ¿cuándo es contagiosa la sífilis? ¿En el periodo primario, secundario o terciario? ¿Quién se anima a decir? En los dos primeros periodos, doctora. Muy bien, en el primario y en el secundario, porque ahí hay treponemas en las lesiones. Pero cuando ya hay estas lesiones llamados gomas sifilíticos, no hay treponemas en las lesiones, no es contagioso, pero ya hay compromiso neurológico y cardiovascular. Volvemos a repetir, sífilis primaria, chancro duro, se disemina y aparecen también las adenopatías inguinales, o sea, en la ingle,
los ganglios están inflamados. Esos son los dos signos característicos de un periodo primario. ¿Ya? El chancro duro y las adenopatías inguinales. Pero si nosotros sacamos acá y pedimos campo oscuro, se van a observar los treponemas. Pero aquí se puede realizar tratamiento con antibiótico. Pero aunque no realice tratamiento, los síntomas estos desaparecen en 2 a 6 semanas. Y aparenta el paciente que se ha curado, pero no es así. Después de 2 años o semanas aparece el periodo secundario, ¿no? Donde aparecen estas lesiones en piel. Y después desaparecen estas lesiones, también son llenas de treponemas, y puede quedar en un periodo de latencia entre 3 años a 30 años. ¿No? No aparece nada hasta que aparece la sífilis terciaria, ¿no? Donde ya hay lesiones en el sistema nervioso, aparato cardiovascular, aparecen los gomas sifilíticos, pero es un periodo no contagiante porque no hay treponemas en las lesiones. Estos son gomas que pueden aparecer también ahí en el paladar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Fíjense, acá hemos dicho que hay el chancro duro y la adenopatía. Son los signos característicos. Tercera vez que estamos diciendo lo mismo. ¿Cómo hago yo? ¿Qué pido en este periodo, chicos? ¿Qué voy a pedir? ¿Qué voy a pedir en este periodo? ¿Qué prueba de laboratorio? Exudado de chancro de adenopatía, doctora. Ya, pero ¿qué prueba van a pedir? Microscopía de campo oscuro. Muy bien, microscopía de campo oscuro o inmunofluorescencia directa para sífilis, ¿ya? Eso es lo que ustedes van a pedir. ¿Por qué? Porque los treponemas están en estas lesiones, ¿ya? Aquí no pueden pedir prueba indirecta. ¿Cuál es la prueba indirecta? ¿Cuál es la prueba indirecta, chicos? A través del microscopio. No. Yo he explicado varias veces pruebas directas y pruebas indirectas de todas las infecciones. La directa es la que se ve a la bacteria o al virus o al parásito o al hongo. La que se ve, técnicas que se pueden ver, como el cultivo, el PCR, la prueba de antígeno nasal en el COVID. ¿Y cuáles serán las pruebas indirectas? ¿ELISA? Eso, Serología. la que mide anticuerpos, serología, muy bien. Ay, qué bien que hay algunos atentos que les gusta aprender, ¿no? Entonces, serología. Entonces, aquí no se puede pedir serología, que hay una prueba llamada VDRL. ¿Han escuchado hablar de eso? VDRL. ¿Han escuchado? Pues a ustedes les sacan sangre para entrar a la universidad, ¿les hacen análisis o no? Sí. ¿Les han sacado sangre o no? Sí, doctora. ¿Cómo se ve que ni han visto el resultado? ¿No? ¿No recogen resultados? ¿Les entregan los resultados o no? Sí. ¿Y ahí no han visto qué pruebas les hacen? Imagínense si son estudiantes de medicina y ni saben ni tienen interés por saber qué enfermedad tienen. ¿Qué tal será el resto de la universidad? Bueno, Doctora, chicos. la VDRL es una prueba para ver si tenemos sífilis, ¿no? Claro, la VDRL es para ver si tienen anticuerpos, si alguna vez han enfermado de sífilis. Y pueden estar pasando una sífilis secundaria o terciaria, ¿ya? Pero acá, en este estado, en una sífilis primaria, no van a pedir VDRL, porque todavía el paciente no formó anticuerpos. Aquí van a pedir solamente pruebas directas, microscopía de campo oscuro o inmunofluorescencia directa, ¿ya? Cuando vean estas lesiones que son los chancros. Pueden ser en la lengua, en la boca, en la vagina,
En la mujer, aquí puede ser en el pene, ¿no? Son las úlceras o chancros. Bueno, también existe la sífilis congénita. ¿Qué es la sífilis? Ah, me olvidaba decirles, chicos, antes de hablar de la sífilis congénita. Esa es la prueba de campo oscuro. Se observa así a la bacteria, ¿ya? Pero cuando está en el periodo secundario, ya se forman anticuerpos. Ahí se puede pedir serología o FTA-APS, que miden anticuerpos, y también microscopía de campo oscuro en la fase secundaria, pero de las lesiones maculopustulosas. En el caso de la sífilis terciaria, solamente pruebas indirectas, porque no hay treponemas en las lesiones. ¿Está claro eso? Sí, doctora. Ya. Entonces, ustedes Doc- fíjense. Doctora, perdón, me distraje. ¿La FTA-ABS en qué fase era? En la sífilis secundaria y terciaria. Miden anticuerpos. ¿Ya? Doctora, una pregunta. ¿Sí? La sífilis primaria a la sífilis secundaria, ¿cuánto tiempo de lapso tiene? Pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser años. Depende de cada paciente. Entra en un estado de latencia, desaparecen los síntomas y puede que esté en evolución hacia una sífilis terciaria. Gracias, doctora. ¿Ya? Bueno, pero también existe, como les decía, la sífilis congénita. Cuando una madre contagia a su bebé a través, no del canal del parto, también estoy repitiendo eso, no del canal del parto, sino a través de ¿qué? Transplacentaria. Transplacentaria, a través de la sangre. Muy bien, ¿no? Ahí está clarito. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder cuando el bebé se infecta a través de la madre? O bien no nace y se produce un aborto, o bien nace, pero no nace normal, sino nace con estigmas sifilíticos, anormalidades. Y aquí vamos a ver que se presenta la sífilis precoz y tardía. Es decir, aquí tenemos la madre que a través del cordón umbilical pasa al bebé y se infecta, ¿no? Entonces, cuando nace el bebé con sífilis precoz, temprana, quiere decir, el niño puede nacer con pénfigo sifilítico. ¿Qué es el pénfigo sifilítico? Son lesiones en la palma de las manos y en la planta de los pies, ¿ya? Lesiones cutáneas. Puede tener una secreción purulenta por la nariz, ¿no? Un exudado nasal purulento. Hepatoesplenomegalia, hígado y vaso grandes. Eso es apenas nace, cuando se presenta en forma temprana. Pero a veces puede nacer normal y después recién presentarse las lesiones. Aquí tenemos un bebé recién nacido, de 36 semanas ha nacido, con 2.500 gramos de peso, tiene gran hepato y esplenomegalia, hígado y vaso grandes, se ve el pénfigo palmar y el pénfigo plantar, ¿ya? Ese hay que sospechar de sífilis congénita, ¿no? Tiene secreción purulenta por la nariz, rinitis purulenta. Bueno, pero puede nacer normal y después de 3 años el niño empieza a presentar la sífilis tardía, congénita tardía. Empiezan recién a observarse algunas estigmas sifilíticos, se llaman, ¿no? Las anormalidades. Le salen los dientes y estos dientes presentan así forma de serrucho. Se llaman dientes de Hutchinson. Dientes de Hutchinson. O puede presentar la nariz en silla de montar, así como una silla de montar del caballo, una nariz así bien, parece silla de montar. O también la tibia,
el hueso de la tibia aparece como sable, ¿no? Así, en esta forma, tibia en sable. ¿Está claro? Chicos. Sí, doctora. A ver, díganme cuál será un estigma sifilítico de un... A ver, los dientes de Hutchinson es un estigma sifilítico de la sífilis congénita precoz. ¿Es correcto lo que dije? Incorrecto. ¿Por qué? Porque es el estigma tardío. Muy bien, es de la sífilis tardía, porque los recién nacidos no nacen con dientes, pues chicos, ¿no? Pero hay gente que equivoca y pone cualquier cosa y pone que es de sífilis precoz, los dientes de Hutchinson, ¿ya? Entonces, las pruebas de diagnóstico, ya hemos visto la microscopía de campo oscuro, que es la que en la sífilis primaria y secundaria, y las pruebas serológicas, que son la BDRL, la FTA-APS, TPPA, son pruebas que ustedes pueden pedir en un periodo secundario, ya donde hay formación de anticuerpos, o también en un periodo terciario. ¿Ya? A ustedes les han hecho la BDRL. ¿Qué quiere decir BDRL? ¿Alguien sabe? Burial Disease Research Laboratory, en inglés, doctora. ¿Qué cosa? Repita. Venereal Disease, enfermedad venérea, research, investigación, ¿es no? Research, Sí, doctora. laboratory. Laboratorio de investigación de enfermedades venéreas. Eso significa BDRL. Esa es la microscopía de campo oscuro. Entonces, en un primer estadio, ya saben, microscopía de campo oscuro. Y después de la segunda y tercera fase, BDRL o FTA-APS, que es ya serología. El tratamiento, ya dijimos, elección penicilina, pero por las beta-lactamasas se ha vuelto resistente. Ahora se utiliza el cefalosporinas de tercera, ceftriaxona, sobre todo, cefotaxima. También se puede utilizar tetraciclina, eritromicina, ¿no? Bueno, y existen otras trepanomatosis, que no son sífilis, porque existen otros treponemas también. El treponema pertenue y el treponema carateum. El treponema pertenue produce una enfermedad llamada PIAN y el treponema carateum una enfermedad llamada pinta o mal de pinto. Estas dos enfermedades, chicos, no se presentan en Bolivia y no son infecciones de transmisión sexual. Por eso es solamente una diapositiva para que sepan que existen. Generalmente el PIAN se produce por prolongado contacto en condiciones de falta de higiene con los artrópodos, ¿no? Se produce como clínica destrucción ósea, cartilaginosa y de partes blandas. En cambio, en la pinta o mal de pinto se presenta en el Caribe, donde es una infección cutánea. Bueno, con esto habríamos terminado este tema. El microorganismo productor de la sífilis, ¿qué se llama? ¿No saben? Treponema sífilis. Treponema pálido. Treponema pálido. Treponema pálido, muy bien. Una de sus compañeras, no sé qué ha dicho, treponema sífilis ha dicho. Repita, niña, treponema pallidum, 3 veces. Treponema pallidum, treponema pálido y treponema pálido. Treponema pallidum, treponema pallidum, treponema pallidum. Yo les hago repetir porque eso yo he visto que uno aprende. Yo cuando estudiaba, me escribía todo, me hacía un resumen. Y yo veía que al escribir era la única forma que aprendía. Retenía mucho más. Les aconsejo, es una buena técnica, escribir y después subrayaba lo más importante con mi resaltador. Es una buena técnica. Si ustedes no escriben,
Los nombres difíciles yo me los escribía 10 veces y nunca más me equivocaba. Cada bacteria yo me la escribía como un niño y nunca más me equivocaba. Si al final de cuentas esto va a ser parte de su vida, ¿no es cierto? Entonces, qué feo que empiecen a decir y a tartamudear delante del paciente. Usted tiene un treponema pallidum, ¿no? O sea, es bueno que aprendan y hablen con seguridad. Hay que inspirar al paciente, hay que inspirar seguridad. Si no, no va a confiar con ustedes y no van a tener ni pacientes. El microorganismo productor de la sífilis se llama Treponema pallidum y este cuadro clínico se presenta en 3 periodos. ¿Cuáles son? Primario, secundario y terciario. ¿Cuál es la sintomatología típica del periodo primario? Son 2 signos. ¿Cuáles son? Chancro sifilítico duro y adenopatía inguinal. y adenopatía. Chancro duro. No me van a decir solo chancro. Me tienen que decir chancro duro, porque también hay chancro blando, que es otra cosa. Si no me dicen chancro duro, está mal. Y la adenopatía inguinal. En el secundario, las máculas, pápulas, sobre todo en palma y planta de los pies. En el terciario son los gomas sifilíticos y alteraciones en el sistema nervioso central. ¿Cómo se diagnostica una infección en el periodo primario? ¿Qué es lo que van a pedir? Microscopía de campo oscuro. También inmunofluorescencia directa. No pido BDRL. En el secundario puedo pedir pruebas indirectas, BDRL, FTA-APS, pero también puedo pedir pruebas directas, microscopía de campo oscuro, inmunofluorescencia directa. En el terciario, solamente pruebas indirectas, serología. ¿Cuál es la fuente de infección de la sífilis? Las secreciones genitales de las úlceras, del chancro. Y las vías de transmisión, generalmente la mayoría es sexual, transfusión sanguínea y congénita. ¿Cuáles son las otras treponematosis? Pian y pinta. Treponema perteno y carateum respectivamente. Bueno, la próxima clase vamos a avanzar micoplasmas y clamidias, que son los que producen la uretritis no gonocócica. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿hay alguna pregunta sobre sífilis? ¿No hay? ¿Está claro? ¿Cree que puedes repetir la vía de infección? A ver, usted piense, ¿cómo se transmite la sífilis? ¿Cuál es la mayoría de las veces? A ver, usted dígame cuáles son las vías de transmisión en general de todas las bacterias. Si usted no me dice, usted no va a construir conocimiento y entonces está repitiendo de memoria lo que yo digo. Me ha preguntado. Todas las vías de transmisión, dígame, ¿cuáles son? Aérea, cutánea. Aérea, cutánea, ¿cuáles más? Cuando usted come, ¿no se transmite algo? ¿Qué se llama esa? ¿Vía oral? Sí, hijito, no me preguntes. Debes decir con seguridad. Vía oral, vía aérea, vía cutánea. ¿Qué otras vías hay? A ver, sus compañeros, ya que él no sabe. Congénita, transplacentaria. Congénita. Después. Sexual. Ya, transplacentario, congénita es lo mismo. Después. Transmisión sexual. Oral. Transmisión sexual. Oral, ya dicho. Por medio de vectores también hay, ¿no? Cuando uno cuando pica un mosquito, pica una pulga, también se transmite. Entonces, en el caso de la sífilis, la mayoría de las veces, ¿cuál de esas será? Dígame, joven. Transmisión sexual. Sexual.
sexual en el 90% de los casos. Y en un 10%, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las otras? Congénita. ¿Y la otra? ¿Humoral, doctora? Transfusión sanguínea, chicos, la parenteral. A través de una transfusión sanguínea, parenteral, también es otra vía de transmisión, ¿no? Gracias, doctora. Es que si no le hago repetir y le hago pensar, usted no va a aprender. Va a disculpar que lo moleste. Fácil es que a mí me diga, a ver, repita esto, yo repito como un loro y usted repite lo que yo digo y no va a entender. Por eso es que yo le hago razonar para que usted entienda. ¿Ya? Está bien, muchas gracias, doctora. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ámbar. Ansieta. Presente, doctora. Arteaga. Ascarrús. Valderrama. Burgos. Chaya. Chambi. Presente. Por fin alguien. Chávez. Presente. Condori. Presente. Estrada. Presente. Flores Valderrama. Presente. Flores Ortega. Presente. González Álvarez. Guzmán Eduardo. Presente, doctora. Jiménez Andrés. Presente, doctora. Juaniquina. Presente, doctora. Justiniano Suárez. Presente, doctora. Landívar Anaí. Presente, doctora. Ledesma Rolando. Doctora, disculpe, González Álvarez, presente. Problemas con mi micrófono. Ledesma Rolando. Loza. Presente, doctora. Segovia. Loza Segovia es, ¿no? Sí, dije presente. Maldonado. Mamani. Melgar. Presente. Montero. Ordóñez. Presente, doctora. Ortiz. Pérez Camila. Presente, doctora. ¿Ortiz está presente? Presente, doctora. Sí, Ortiz. Ya, no se atrasen, ¿ya? Pérez Camila. Presente, doctora. Naya Michelle. Presente, doctora. Inker Caterín. Presente, doctora. Porcel. Presente, doctora. Ispe Allison. Rioja César. Solís Naomi. Presente, doctora. Solís Castillo. Solís Ruiz. Solís Ruiz, presente. Zuca. Torres. Presente. Tito. Turpo. Vaca. Presente. Valverde. Doctora Presente, Valverde. Villagómez. Presente, doctora. Ya. Aguilar. Presente, doctora. Pueden salirse los del Doctora. D1, ¿ya? Buenos días, doctora. Disculpe, López no me llamó. D1. Ya está López. D2. Pueden salirse los del D1. Aguilar Nicole. Presente, doctora. Aguilar Heidi. Doctora, disculpe, del D1 no sé si me anotó. González Álvarez tenía problemas con mi micrófono.
Bueno, espere al final, ¿ya? Aguilar Rodríguez. Aguilera Jacob. Alanoca Patón. Alpire Flores. Presente, doctora. Amutari. Presente, doctora. Arias Canaviri. Arroyo Machado. Presente, doctora. Avendaño Velázquez. Presente, doctora. Ayala Fabiola. Becerra Valquiria. Bejarano Milton.